Y doy las gracias no solo porque me hayan invitado a mí como persona, sino que doy las gracias por hacer que África esté presente. Ayer le decía a mi querido colega y amigo Juan Ortiz Escamilla que realmente aquí está ocurriendo un cambio epistemológico en el sentido de ver a África como sujeto histórico. Ustedes saben que la población, los descendientes de africanos, de ellos no se habla. Es como entrar a la sala de una casa, que es la sala de la historia, y entrar a esa sala de esa casa e ignorar a una persona. No hablarle, no saludarlo, no mencionarlo. Esa sala de esa casa es nuestro pasado y desde la historia podemos hacer que sea visible. Pero no solo que sea visible, porque incluso cuando se le ve con lentes sucios, como si los lentes estuvieran rayados o manchados. Y a fuerza de tanta idea y narrativa, lo que yo llamo narrativas neocoloniales, cuando se le ve como sustantivo y generalmente se hace referencia a ellos como los negros, el negro, el esclavo. Y se sustantiva una persona que tiene un pasado histórico y que procede de un lugar con historia. Creo que lo que se está haciendo acá es una deconstrucción de categorías construidas en el siglo XIX y que lamentablemente muchas de ellas están vigentes. Se me pidió que hablara del siglo XVI. Ciertamente el siglo XVI es una época atenazada por grandes innovaciones, cambios en las mentalidades y reconfiguración imperial. África no fue la excepción en esto. Ahí vemos una serie de reconfiguraciones políticas, de intercambio comercial y debates religiosos que nuestro ponente justamente hizo hace unos minutos acá. Esos cambios y debates religiosos tendrán consecuencias no solo a nivel regional, de lo que sería África, Asia, el Mediterráneo y Europa, sino que tendrán consecuencias en América. Difícil, sin embargo, para mí, cuando se me pidió que hablara esta mañana, extraer algunos ejemplos emblemáticos de ese espacio, África, que son más de 30.000 kilómetros cuadrados, con cientos de organizaciones estatales y políticas que existían para esos días. Hoy África es una población de cerca de más de 1.000 millones de personas. Entonces comprenderán que el reto es enorme. De toda África, ¿de qué hablamos? Entonces escogí, bueno, esta es África, no es un país, es un continente con 54 estados. Y eso es una imagen clásica, tal vez, no sé si se ve un poco borrosa, pero la pantalla es un poco ondulada y podría verse medio borrosa, pero no importa. La idea con estas líneas y estos colores es que imaginen que cada uno de estos fueron grandes estados. Hubo también sociedades sin estado y hubo muchas comunidades organizadas en torno a jefaturas. Entonces hay diferentes niveles de institucionalidad. Y entonces no es un espacio vacío, un espacio tribal, sino que es un espacio de una gran infinidad de instituciones políticas. Igual el continente africano no es como nos lo presenta muchas veces la prensa, como únicamente un espacio homogéneo en términos físicos y geográficos. Su espacio, es importante recordar, hay un desierto acá arriba que es el Sahara, aquí está la sabana o el Sahel y luego aquí la sabana. Estas dos áreas son fundamentales y el ponente anterior estuvo hablando de esta región y por eso me es importante como irnos concretando e ir imaginando, donde hubo una gran cantidad de bosques,
Hay otros desiertos y otras sabanas. Por ejemplo, esta idea de que el continente tiene un solo clima llevó a confusiones como cuando se cubrió alguna competencia internacional a nivel mundial, los pobres periodistas fueran fundamentalmente con pantalón corto cuando se enfrentaban a temperaturas bajo cero. Es decir, son un continente con territorios variados y con climas bastante variados. Yo escogí a manera de, en esta gran paleta y donde dar algunas pinceladas, escogí los ríos. Porque los ríos en el siglo XVI fueron aquellas vías de comunicación donde se construyeron grandes ciudades. Y esos ríos no solo fueron Sevilla, París o Londres, sino que también aquí hay varios ríos que son fundamentales. Yo escogí estos de acá, que es el río Níger, cuya curvatura está acá, y aquí el Senegal y el Gambia. Y aquí está el río Congo. Ambos ríos fueron y son fundamentales en el desarrollo económico y político. Estos ríos serpentean a través de llanuras y bosques sobre los que se asentaron importantes centros civilizatorios. En la curvatura del Níger pareciera que le da la mano al Senegal, pareciera que se tocan la mano, pero ambos desembocan en lugares muy extremos. Sin embargo, tienen en común que es el Atlántico. Se tocan, no lo llegan, pero están comunicados entre sí. El río Congo también desemboca en el Atlántico, les decía, es una zona muy rica, fue muy rica hasta el día de hoy. Ambas regiones fueron en el siglo XV regiones de alta densidad demográfica. Es un continente que no estuvo aislado, sino que estuvo integrado a otras redes de comercialización y estuvo permanentemente comunicado. No hay una idea de que se descubrió el continente africano porque está pegado a Asia y pegado a Europa. Es una construcción a posteriori, sobre todo del siglo XIX, cuando se habla de África como un objeto sacado, no solo de la historia, sino de su geografía. Esta es una muestra, es un grabado de China, de este periodo, porque los intercambios también llegaban hasta esta región. Hay fuentes primarias, yo no hablo chino, pero el que hable chino puede encontrar importantes fuentes primarias donde informen sobre el intercambio. Esa es parte de las redes del comercio. Muchos de los territorios del interior tenían a su vez una serie de rutas internas para llevar los productos del interior para colocarlo en la red comercial del Índico. Y vamos al África Occidental, que tuvo una red importante que fue de la que habló el profesor Hassan hace un momento. Esta red comercial llevaba productos de un lugar a otro. Muestro algunas imágenes, me parece que es importante también. Él hablaba del comercio, sí, es el comercio con camellos. Lo importante es que el Sahara no fue un pero. El Sahara fue la supercarretera por donde se construyeron estas rutas. Esas son algunas de los vestigios de ese periodo. Siguen funcionando las rutas hasta el día de hoy. Esto ya es Marruecos. Y quiero que vean la arquitectura y recuerden esta imagen de la arquitectura marroquí. Bueno, aquí están de nuevo las rutas. ¿Me puedo parar? ¿Verdad? De la cámara me va a regañar. De estas, aquí está el río Senegal y aquí está el río Níger. Este espacio acá, alguna gente le llama la media luna fértil, es muy rica
Y las diferentes regiones, como tienen geologías distintas, producen bienes distintos que intercambian con la otra región. Entonces, por ejemplo, de Europa, del Mediterráneo y del norte de África, habían armas, papel y brocados, telas, que bajaban hacia la curvatura. ¿Y qué salía del África Occidental? Granos, carne, nuez de cola, sal, cobre. Cada una de esas regiones producía en un gran activo. Y el otro elemento que se mencionó anteriormente fue el oro. El oro era central y es importante ubicar de dónde salía el oro, que aportó 2/3 partes del oro que circulaba en el Mediterráneo hasta antes de la aparición de América como proveedor de materias primas. Entonces es un comercio muy intenso. Y el otro producto fundamental en esas épocas, donde no hay refrigerador, es la sal. La sal era un bien codiciado tanto en el norte, es decir, en el Mediterráneo, como en la parte de... Y había muchas salinas en el Sahel. Se comercializó. En este mapa vemos que España toca prácticamente el continente africano. Entonces no hay una idea de descubrimiento. Lo que se descubrieron fueron las rutas marítimas, pero no al sujeto histórico africano. Les decía que esos son dan una idea de los principales reinos. Yo me voy a referir a estos dos, al Wolof y Songhai, y al reino de Congo, porque tienen que ver con nuestro pasado, tienen que ver con nosotros como individuos. El reino Wolof, el territorio, ese es el territorio, aquí es el reino Wolof, pero quiero que vean que no es para grabar los nombres, pero cada línea dibuja un estado. Entonces, cuando hablamos de África en el siglo XVI, estamos hablando de sociedades organizadas y estructuradas, con una alta densidad demográfica. ¿Qué hacía que el reino Wolof fuera el más importante de la región? Primero, su ubicación geográfica en las rutas del comercio transsahariano, que era el principal circuito comercial. Segundo, su cercanía con las tierras productoras de oro, donde yacía el oro, elemento central en la economía. Pero también había otros productos, como textiles, marfil, nuez de cola, cera, vegetales, cacahuates, la agricultura y la ganadería fueron los principales. De hecho, eran los productos que más se vendían en el Mediterráneo, eran los productos básicos. Y de la ganadería no solo era en carne, sino los derivados de la piel, sandalias, bolsos. Hasta el día de hoy, esa es una gran industria. Y este reino estaba a la par de otro que fue mencionado anteriormente. Aquí se ven de nuevo los ríos, aquí está el Gambia, aquí está el Senegal y el Níger. Esta región es muy rica demográficamente, hay alimento, entonces eso explica en parte. Bueno, aquí está de nuevo, y es vecino de ese otro reino, Songhai, que fue mencionado anteriormente. Igual, estas líneas rojas dibujan el intercambio con el Mediterráneo. ¿Qué tenemos en Songhai? En Songhai es el más grande y su centro definitivamente la curvatura del río Níger. Para la época en que estamos, 1520, era el Askia Mohammed quien gobernaba, y que se ubicaba en el límite entre el Sahel y el desierto, un área de disputa, incluso hasta el presente, muy importante, entre dos. Hoy en día se le da una explicación religiosa, pero realmente las disputas en muchos de esos terrenos, en muchas de esas regiones, tienen que ver
con la contradicción entre la ganadería y la agricultura, en lugares donde hay escasa lluvia. Y eso puede ser una tensión importante. Para esas épocas, Shanghái tenía, para la década de los 20, Shanghái tenía una mirada puesta en dos entes políticos que significaban de alguna manera una presión sobre su existencia, que fue Marruecos y el Imperio Otomano, del que se habló anteriormente. Marruecos tenía un interés muy importante por las minas de sal y también por capturar los territorios donde había oro. Los otomanos querían continuar bajando hacia el sur. Toda esta región de acá, que no la tengo marcada, es musulmana, así que los conflictos que se dan son entre entidades políticas donde sus élites son musulmanas. No es un conflicto contra la cristiandad, como sucede hoy en día con Boko Haram. Es una disputa al interior del mundo musulmán con ribetes de anticristianismo, sí, pero el origen tiene que ver con una disputa religiosa que fue explicada anteriormente. Hoy, es importante recordar que el tema del Islam nos lleva hasta España. No me voy a referir a eso porque viene una ponencia inmediatamente después de la nuestra, pero nada más decir que si aquí está Granada, este mapa a mano alzada muestra Tagaza, y si uno va a Google Maps, ¡ay, Dios! Bueno, ya me la salté. Tagaza está en el corazón del imperio de Shanghái. Hay una relación entre Granada, Mali y Shanghái, la hay, desde el siglo XIII, siglo XIV. Los portugueses intentaron en algún momento revertir las rutas del comercio transsahariano y revertirlas hacia el Atlántico, pero hacia 1520 no lo logran, y es la gran derrota portuguesa, de no romper la red constitutiva. Sin embargo, hay una serie de problemas que ocurren al interior de Shanghái. Esta es la arquitectura típica del occidente africano. Como verán, no es una copia del arte musulmán granadino o de la arquitectura marroquí. Son estructuras en barro que obviamente por el tema del material debe estarse permanentemente, en Costa Rica decimos repellando, es decir, hay que darle mantenimiento. Aquí está Timbuktu, que fue el primer centro, la primera universidad del siglo XIV, con la que Granada tiene relaciones. ¿Y quién construyó el edificio? El primero, un arquitecto, Al-Sahili, granadí. El gobernante, el Askia, va a la Meca, se encuentra ese arquitecto, lo contrata, se lo lleva para acá, construye la mezquita, la primera. Esta es una idea de cómo era Timbuktu, y esos son los vestigios. Sigue funcionando. Hoy en día es una biblioteca, patrimonio de la humanidad, donde existe la colección más grande de textos escritos en árabe del periodo. ¿Qué se estudiaba en la Universidad de Timbuktu? Se estudiaba, además de teología, astronomía y matemáticas en el siglo XIV. Bueno, ¿qué pasó con el imperio? Voy a ir rapidito. En el siglo, después de 1520, sobre todo después de 1550, Shanghái tiene una serie de problemas importantísimos. El primero, un problema de sucesión política. Luego tenemos hay debates religiosos detrás de la sucesión política. Tenemos una invasión, guerras civiles producto de una invasión por parte de Marruecos. Hay dos invasiones, de hecho, 1580 y 1590, como la mencionaron anteriormente.
Y coincide que va a ocurrir lo mismo con el Congo como problemas de sequía y por lo tanto de alimentación. Esto llevó a que los estados que estaban en la costa, que yo les había mencionado, que vieran la cantidad de pequeños estados, se fortalecieran. Y así se quebró, tal vez desde el punto de vista de historia africana en sí, la gran pérdida que sufre el África Occidental hacia 1580 es la ruptura de la red transsahariana del comercio en aras de una red atlántica de comercio. Los productos que estaban en las redes, oro, sal, derivados de la ganadería, empiezan a irse al Atlántico. Al principio, con convenios, como hoy le llamamos, convenios de cooperación. Los portugueses hacían embajadas, llegaban, firmaban, pero pronto las cláusulas de los convenios cambiaron y en lugar de textiles y productos derivados de la ganadería y de la agricultura, se convierten en personas. Y son las personas, la compra y venta de personas, lo que va a acelerarse y explicaría por qué en el poblamiento temprano de Hispanoamérica, con población descendiente de africanos, los Wolof jugaron un papel importante. Son personas que salen de esta crisis económica, política, medioambiental y agrícola, lo que hoy llamaríamos desplazados por sequía, desplazados por guerras, los que van a ser las víctimas más vulnerables de lo que va a ocurrir en el siglo siguiente. La ruta atlántica, la ventana atlántica, está mediada por la presencia de Portugal, que como se mencionó, no sé si hoy o más bien ayer por el profesor Brusinski, busca la India, pero coincide con el descenso demográfico indígena. Los descendientes de africanos fueron traídos a América en el momento del descenso demográfico indígena y para lograrlo, prácticamente la costa occidental del continente africano se convirtió en un sitio de guerra. Cada punto que espero que puedan ver en diferentes colores es un fuerte militar de doble cara, le llamo yo, uno que ve hacia el Atlántico buscando detener a los enemigos potenciales del comercio, que sería otra potencia europea, y hacia el interior para enfrentarse a las comunidades locales que se resisten a la venta de personas. No hay una actitud pasiva, por el contrario, por eso hablamos de que una crisis llevó a un estado de guerra que duró 200 años. Cada uno de estos flechitas o puntos o líneas rojas o manchas rojas, puede ser que vean allá atrás, son entradas de portugueses. En cada una se quedaban comerciantes portugueses, bajaban y se quedaban, fundaron familias y tenemos ya ahí en épocas muy tempranas sociedades, hoy le llamaríamos criollas, en la época se le llamaban los lanzados, es decir, como quien lanza a alguien, los lanzados, que se convirtieron en los intermediarios de los portugueses que se habían ya emparejado con mujeres de la localidad que tenían hijos mestizos y que iban a ser los interlocutores con los comerciantes portugueses y europeos más adelante. Entonces tenemos este grupo importante especializado ahí en la costa. Y luego vamos al Congo. Igualmente en el Congo tenemos un río, estos ríos que he escogido son ríos navegables que permiten la traída hacia las costas de productos de una gran variedad de naturaleza, artesanados, cobre, alimento. Son regiones muy ricas. Si no hubieran sido demográficamente ricas, no explicarían que las sociedades, a pesar del drama de la esclavitud, hayan sido vivas y sigan vigentes. Y no hubo una transformación total del espacio, aunque obviamente no estoy haciendo pequeño el impacto que tuvo la esclavitud atlántica
en el continente africano. Pero bueno, aquí habían igualmente varios estados, uno de ellos el Congo, ven que da la costa, Tío, bueno, son 3 estados, no quiero, Luango, Tío y Congo. Para el siglo XVI, Congo podía haber tenido 3 millones de habitantes. ¿Qué se producía? Llevaba metales, telas, sal, productos. Telas aparece siempre. En general el continente africano, no todo, pero sí estuvo atravesado por grandes centros productores de textiles. Esta industria textilera fue prácticamente aniquilada en el siglo XIX con la revolución industrial y la producción a gran escala de tela. Pero seguía siendo para esa época un gran productor de tela. Y los pueblos, diferentes pueblos, conformaban una red comercial especializada en productos, como he mencionado, incluso muchos de consumo local, como el vino de palma, los tubérculos, aquí son muy importantes los tubérculos, como tipos de yucas. Lo curioso es que 50 o 100 años después, en el Congo, el producto básico de la alimentación a nivel popular era el maíz. El maíz que había sido llevado de América y de acá hacia allá. Y hubo una transformación en los patrones de consumo por la adquisición de estos nuevos, hoy Dios, ya voy terminando. 1482 llega Diego Cao, hay embajadas, hay actividad diplomática, son reconocidos como Estado, la corona portuguesa reconoce a la corona del Congo, el primer gobernante toma algunas decisiones, instaurar por mandato la religión católica, eso explica que haya africanos católicos llegando a tierras americanas. Le cambia el nombre de la capital, mandó a hijos de la élite a estudiar a Portugal, se hablaba el portugués como lengua de la élite, hasta que hay un problema de sucesión, queda un hijo de él, Alfonso, que es recordado, gobernó 37 años, 1506, es la década en la que estamos. Y él se encuentra, hace mucho, avanza con la institucionalidad, poder judicial, lo administrativo, la política económica, empieza a combatir de una manera muy fuerte las religiones tradicionales, logra una diócesis en el Congo muy tempranamente. Sin embargo, le pone un alto a las relaciones con Portugal, y en eso recuerdo la conferencia de anoche del profesor Kruczynski, cuando Portugal intenta obligar a que el Congo adopte las leyes portuguesas, cambiar las formas locales de organización de lo jurídico, lo jurídico es el castigo y lo jurídico es también el acceso al poder. Pretendía que todo se pagara con marfil, cobre y personas. Querían controlar las minas, pero sobre todo es el fomento del tráfico de personas lo que hace que la corona, con Alfonso, en 1520 se enfrenten. La crítica de Alfonso es, y firma en 1520 un documento para las mismas épocas en que estamos acá, que va a tener consecuencias históricas, permitiendo la compra y venta de personas siempre y cuando no fueran del reino del Congo. Él escribe en 1526 a Juan III de Portugal, a la corona, al rey, diciéndole que ponga control a sus súbditos, y en 1539 ocurre en el clímax de la contradicción un acto simbólico importante, que es el intento de asesinato del rey Alfonso del Congo. Él murió
en 1543. A partir de ahí, del intento de asesinato, hay problemas de sucesión, la intervención de los comerciantes portugueses se hace absolutamente total. El Congo fue disminuido. Es ahí en 1575 cuando, a ver si tengo la imagen, se arma, esa se supone que es una representación de la llegada de los portugueses a la primera embajada a la corte. En 1575 se aprueba la formación de Luanda, que es una ciudad que se va a convertir en el centro fundamental de exportación, entre comillas, de personas. El reino de Ndongo, los reinos vecinos continuaron combatiendo a los portugueses y sus aliados durante todo el siglo XVII, mientras las guerras civiles se mantendrían en la región por más de 300 años, llenando los barcos con desplazados por guerras, desplazados por hambrunas, desplazados por sequías, de donde provienen la mayoría de nuestros abuelos y abuelas. Eso es lo que explica que más del 50% de los habitantes de la América Media, casi el 70%, procedan de la región del Congo. Con eso termino. Quería decir otras cosas, pero es suficiente por ahora. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a continuar ya con la conferencia del doctor Martín Ríos. Vamos a acomodar, ¿sí? ¿Le pueden ayudar a acomodar la computadora? Bueno. Si quiere subirla. Sí, quiere subir la computadora, ¿verdad? ¿Quiere subir la compu allá, verdad, Martín? Sí, poderla ver. Bueno, mientras nos hacen el favor de subir la computadora, les doy las gracias a todos por estar aquí esta tarde y particularmente a la organización por haber congregado a colegas de distintas latitudes para seguir reflexionando sobre este proceso tan complejo de la conquista y colonización del Nuevo Mundo. Particularmente quisiera agradecer al doctor Juan Ortiz, al doctor Luis Fernando Granados y por supuesto a Nelly por la magnífica organización en los aspectos prácticos. Me han dicho que tenemos que estar a la 1:30 los ponentes en el hotel para retirarnos a la comida. Son la 1:05, por lo tanto tendríamos unos 20 minutitos. Ah, bueno, magnífico. Y la profesora y yo hemos acordado poner las preguntas al final de la sesión para tener efectivamente ese conversatorio. Podrán imaginar que mi conferencia era un poquito más larga de lo que leeré ahora y les ruego una disculpa por leerla, pero me conozco y sé que si voy por libre estamos aquí hasta las 6 de la tarde y no es ocasión. Solo un segundín a ver dónde quedó la ponencia, allí guardada y que va corriendo. Bueno, voy dando de lectura a mi texto. Sí, ya la había... Sí, habrá descargado. Bueno. Hernán Cortés nació en 1483, apenas un año después de que hubiese iniciado la Guerra de Granada. Este dato, en su sencillez, se convierte en manos del estudioso de los procesos operados en la península ibérica y particularmente en Castilla, en la llave maestra que permite insertar la actuación del capitán extremeño en su contexto histórico y superar interpretaciones de viejo cuño que no explican satisfactoriamente el proceso de reconocimiento, conquista y colonización del continente americano y en particular de la Nueva España. Muchas gracias. En un trabajo reciente intitulado Hernán Cortés, un hombre de su tiempo, Bernard Grunberg, sin duda uno de los mejores conocedores del universo de los conquistadores, escribía que la conquista es en parte transposición de la guerra de reconquista en América con algunas modificaciones. Hasta ahí la cita.
El estudioso francés apoya su acerto en los trabajos de Charles Verlinden, presidentes medievales de la colonia de la Constitución en América, del año 1954, el artículo de Charles Gibson, Reconquista y Conquista, del año 1977, y en el importante trabajo de Luis Beckmann, La herencia medieval en México, del año 1984, aunque silenciaba por completo el ensayo de don Claudio Sánchez Albornoz, La Edad Media Española y la Empresa de América, del año 1983. De igual manera, el estudioso francés recuperaba los tópicos más ocurridos, como el hecho de que los conquistadores llamaran mezquitas a las pirámides, a tabales a los tambores de guerra mexica, almaizares a las vestimentas indígenas, o bien que el grito de guerra de los conquistadores fuese Santiago, quien en Matamoros se convertiría en Mataindios. Finalmente, el autor incidía en la táctica del asedio para la rendición de plazas y comparaba los bombardeos sobre la ciudad de Tenochtitlan con los de la artillería, cito, para derribar las murallas de Málaga y Granada. La información ciertamente es verídica y precisa, pero me parece que el planteamiento general debe matizarse en dos sentidos. Por una parte, hoy sabemos que, aunque como bien ha demostrado el profesor Carlos Ayala en artículos recientes, el verbo reconquistar fue empleado en la Edad Media para hacer referencia a la empresa bélica llevada a cabo por parte de los reinos hispanocristianos en contra del Islam peninsular, la categoría y el concepto historiográfico de reconquista fue acuñado a finales del siglo XVIII y se consolidó a lo largo del siglo XIX en un contexto marcado por el nacionalismo y por la necesidad de actualizar y reconfigurar los marcos identitarios de la España contemporánea, razón por la cual la aseveración de Grunberg, bajo esta perspectiva, resultaría anacrónica, enunciada en los términos que lo hace. Por otra parte, me parece que reducir la proyección de las experiencias peninsulares de los siglos medievales a datos que presentados de esta manera resultan casi anecdóticos es empobrecer la explicación y obviar dos hechos fundamentales. Primero, que la conquista de América debe insertarse en un contexto cronológico y geográfico mucho más amplio del que lo han hecho tradicionalmente la historiografía, por cuanto fue resultado de las dinámicas históricas, económicas, políticas, militares, tecnológicas, ideológicas y espirituales, operadas en torno al Mediterráneo, al menos desde el siglo XIV. Y segundo, que la conquista no significó la recepción en el territorio que sería conocido como la Nueva España de una herencia medieval, entre comillas, sino la implementación de diversas instituciones y elementos culturales que estructurarían al reino de nueva fundación y que transformarían lentamente la realidad preexistente en un proceso de larga duración mucho más eficaz que la conquista militar y que Bernardo García Martínez ha definido en un trabajo póstumo como conquista invisible. La conmemoración del 5º centenario del inicio de la empresa cortesiana es sin duda el marco ideal para lanzar nuevas miradas tanto sobre la conquista de Tenochtitlan en particular como sobre el proceso de conquista de América en general. Ciertamente, en ambas orillas del Atlántico, las investigaciones han avanzado mucho y gracias a los trabajos del propio Bernardo García Martínez, Michelle Oudjick, Laura Matthews o Raquel Huereca, por ejemplo, conocemos mucho mejor la manera en que los indígenas vivieron los procesos desencadenados a partir de 1519 y la forma en que participaron a su vez en la conquista del territorio al lado de los soldados castellanos. Marcos Cervera, por su parte, no ha dejado de profundizar en el mejor conocimiento de la organización y la tecnología militares con la que los mexicas se enfrentaron a los sitiadores, en tanto que Carmen Martínez no ha dejado de profundizar en el conocimiento del universo cortesiano y sus recientes estudios sobre los hombres de Cortés y sobre la fundación de Veracruz han iluminado aspectos fundamentales sobre la composición del ejército castellano y los marcos legales a partir de los que se inició la conquista. Trabajos a los que se suman, por supuesto, los de Rodrigo Martínez Barax, Juan Ortiz Escamilla, Berenice Alcántara y Ana Díaz, entre otros, que a su vez han incidido en los procesos de aculturación de los pueblos indígenas y las transformaciones en ellos operadas, en tanto que Antonio Rubial no ha dejado de estudiar múltiples facetas de lo que en su día Richard llamó la conquista espiritual y sobre la que Antonio Garrido Aranda había sentado sólidas bases en su ya clásico estudio Moriscos e Indios. A estos trabajos debería añadir el volumen colectivo aparecido en el 2015 bajo el título El mundo de los conquistadores, publicado por la UNAM, y otros trabajos publicados en artículos en distintas revistas. La suma de todas estas investigaciones muestran el hecho de que estamos en posibilidad de hacer, en palabras de Martínez Barax, una nueva historia de la conquista.
Esta nueva historia, considero, debe realizarse desde una óptica postcolonial y postnacional. Postcolonial, no en el sentido que se le dio en los años 70 a los estudios hechos en el ámbito anglosajón o francés en el marco de la descolonización de África o de Asia, sino en el sentido de no entender más a la Nueva España como una, entre comillas, colonia, sino como un reino más de la monarquía compuesta que fue la monarquía católica, y en el que la presencia del virrey se materializaba precisamente su naturaleza de reino, aunque no tuviera representantes en cortes. Postnacional, porque como es sabido, la historiografía desarrollada en las nuevas naciones emergidas de la desintegración de la monarquía hispana a principios del siglo XIX deformó el estudio del pasado bajo el prisma de la mirada que le era propia, con el fin de encontrar los orígenes de la nación en el pasado más remoto posible, de demostrar la permanencia a lo largo de la historia de los rasgos característicos de un pueblo y de subrayar la defensa emprendida frente a las naciones invasoras a lo largo de los siglos. Hoy en día no es posible seguir proyectando sobre el pasado los marcos referenciales del Estado-nación surgidos y desarrollados a lo largo de los siglos XIX y XX, so pena de incurrir en un terrible anacronismo histórico, historiográfico e incluso geográfico. En este sentido, las próximas líneas no quieren ser sino una reflexión sobre la forma en la que el profundo conocimiento de la Edad Media en general y del contexto de la península ibérica en particular puede contribuir a una mejor comprensión de los procesos desencadenados a partir de 1492. En esta ocasión será la noción de frontera, cara al medievalismo, la que guíe nuestras reflexiones a partir de una pregunta sencilla: ¿en qué medida la noción de frontera y las experiencias fronterizas en la península ibérica entre cristiandad e islam puede proyectarse como una noción articuladora de los procesos de conquista y colonización de América? Como no tenemos tiempo, no poder desarrollar esos puntos de la península ibérica, simplemente señalar que el concepto de frontera fue acuñado para la historiografía española en el propio siglo XIX por Modesto Lafuente, y que es un concepto en continua revisión. Hace 2 años se organizó en Sevilla este gran coloquio sobre las fronteras hispanas, donde todos los especialistas hablaron al respecto y pusieron a debate el término. Quisiera subrayar simplemente que frente al concepto de reconquista, que es un concepto artificial por cuanto fue acuñado en el siglo XVIII, desarrollado en el siglo XIX, el concepto de frontera es inherente a la concepción del mundo medieval. Y como ven allí, un texto de Hernando del Pulgar, cronista de los Reyes Católicos, define claramente esa frontera que se halla entre los reinos de Castilla y el reino de Granada. Lo ven allí subrayado en rojo. Por lo tanto, al utilizar el término de frontera, usamos un término histórico. Una frontera que se desarrolla a partir del siglo X con la consolidación del reino leonés y que se va desplazando a lo largo de los siglos hacia el sur, de tal manera que ya en el siglo XV se establece la frontera que conocemos como la frontera de Granada. Son fronteras dinámicas, porosas, permeables, móviles en el tiempo, llenas de trasvases de contactos bélicos, pacíficos, culturales, y por lo tanto son realidades sumamente complejas. Obviamente, al conquistar la ciudad de Granada, se amplían esas fronteras y van a llegar a nuevas fronteras. Ya no son solo fronteras territoriales, sino también fronteras marítimas. Me parece que en este sentido la América se va a articular a partir de esas dinámicas de fronteras, y no es casualidad que las 2 grandes ciudades fronterizas del continente, Santiago de Querétaro y Santiago de Chile, lleven finalmente el nombre del patrón de las Españas. ¿Cómo se proyecta todo ello en el caso concreto de la Nueva España? Y me permito continuar la lectura. El hecho de que la gesta cortesiana sea conocido en términos generales me exime de relatar de nuevo los recorridos, peligros, derrotas y triunfos del capitán extremeño y de su armada, y me permite concentrarme en algunos aspectos en los que considero que se proyectan con nitidez las experiencias fronterizas peninsulares. Sin lugar a dudas, el primero de ellos sea la conformación y articulación del propio territorio mesoamericano, que se asemejaba mucho a la manera en que estaba conformado y articulado el territorio andalusí a partir de la fitna del siglo XI.
En la década de 1930, el antropólogo Paul Kirchhoff acuñó, como bien saben, el término Mesoamérica, con la finalidad de crear una categoría de análisis que permitiera acercarse al estudio de las culturas indígenas y por ello consideró una serie de rasgos externos y manifestaciones culturales comunes a los distintos pueblos, entre comillas, mesoamericanos. Ello generó la idea de que más allá de las diferencias locales o regionales que permitieron a los especialistas subdividir a Mesoamérica en 5 o 6 áreas culturales, existía una identidad común de los pueblos mesoamericanos y el hecho de que la Triple Alianza encabezada por Tenochtitlan dominara sobre la mayor parte del territorio mesoamericano permitió a la historiografía, desde tiempos de la Ilustración, hablar de un México antiguo, como si se tratase de una unidad política, geográfica y cultural. Hoy sabemos que Mesoamérica estaba conformada en realidad por distintos señoríos o principados independientes entre sí, constituidos por un territorio perfectamente delimitado, un centro de poder bien localizado y unos linajes gobernantes que hundían sus orígenes míticos o históricos en la noche de los tiempos y que poseían sus propias lenguas o variantes. En consecuencia, Hernán Cortés, como en su día Fernando III o el propio Fernando V, tuvo que conquistar cada una de las poblaciones asentadas sobre el actual territorio mexicano, y el hecho de que México Tenochtitlan se rindiera el 13 de agosto de 1521 no puede hacernos olvidar que ello fue en realidad tan solo un hecho de armas entre muchos otros que fueron protagonizados por los capitanes españoles, pero que fueron silenciados por el propio Cortés con la finalidad de resaltar su papel como único conquistador. Ciertamente, la derrota de la capital mexica facilitó la rendición de los pueblos asentados en torno a la cuenca del Valle de México y sus inmediaciones, pero aún quedaban numerosos señoríos independientes por someter, y la guerra de conquista sobre el Bajío y el norte de la Nueva España, la llamada Guerra Chichimeca, se prolongó a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, en tanto que la última ciudad maya en conquistar fue Tayasal en 1698. Un segundo elemento que vincula la conquista de Tenochtitlan con la experiencia de la frontera hispana es la realización de una estrategia militar que calca el patrón peninsular de la guerra de sitios y sobre la cual no nos vamos a extender por conocido. Machacamiento de pueblos ribereños, captura de prisioneros, alarde, establecimiento del real, división del cuerpo expedicionario, corte de las vías de suministro de agua y bienes de abastecimiento, ofrecimiento de la paz, castigo a la resistencia contumaz, uso del terror como arma política. A estos aspectos de táctica militar debe sumarse la negociación y la construcción de pactos y alianzas con los enemigos de los mexicas, en una lógica que puede retrotraerse a la experiencia de pacto y consenso de la Castilla Trastámara. Dos claros ejemplos pueden encontrarse. El primero de ellos, el testimonio de Bernal Díaz del Castillo, que muestra claramente cómo el uso de la violencia y la persuasión convencen a los pueblos ribereños de entregarse por súbditos del rey de España en los últimos meses del asedio de Tenochtitlan. Vinieron, dice Bernal, los pueblos que estaban poblados en la laguna, que cada día teníamos victoria, así por el agua como por tierra, y vieron venir a nuestra amistad muchos amigos, así los de Chalco como los de Texcoco y Tlaxcala y otras poblaciones, y con todos les hacían mucho mal y daño en sus pueblos y les cautivaban muchos indios e indias. Parece ser, se juntaron todos y acordaron de venir en paz ante Cortés, y con mucha humildad le demandaron perdón si en algo nos había enojado, y dijeron que eran mandados, que no podían hacer otra cosa. Y Cortés holgó mucho de verlos venir en paz de aquella manera. Cortés, con buen semblante y muchos halagos, les perdonó y les dijo que eran dignos de gran castigo por haber ayudado a los mexicanos. Y los pueblos que vinieron fueron Iztapalapa, Churubusco, Coyoacán y todos los de la Laguna y Agua Dulce. Y les dijo Cortés que no habíamos de alzar real hasta que los mexicanos viniesen de paz o por guerra los acabase. Y les mandó que en todos nos ayudasen con todas las canoas que tuviesen para combatir a México y que viniesen a hacer sus ranchos y trajesen comida, lo cual dijeron que así lo harían. En este mismo sentido, debe considerarse el permanente, aunque infructuoso, ofrecimiento de la paz por parte de Cortés a la capital mexica. Hasta 3 veces el capitán extremeño intentó negociar la rendición de la ciudad mediante el envío de embajadas, tal y como habían hecho 30 años antes los reyes católicos en los últimos meses del cerco de Granada. Pero a diferencia de Boabdil, el tlatoani mexica no aceptó nunca la rendición hasta que la ciudad fue destruida, no por las huestes castellanas, como bien sabemos, sino por el furor de las poblaciones locales otrora sometidas.
Cortés no se opuso a tal destrucción, pues en la lógica de la tradición castellana y mediterránea en general, una resistencia tan contumaz solo podía saldarse con un castigo ejemplar para la ciudad y sus habitantes. Un tercer aspecto es la preocupación por la legitimidad de la guerra de conquista. Mucho se ha discutido sobre ello y no es esta la ocasión para profundizar en el debate, pero sí deseo insistir en el hecho de que Cortés consideró que la contienda era una guerra justa y que era llevada a cabo por voluntad divina. Así, Cortés, en su relación a Carlos I, reprodujo la arenga que pronunció ante sus huestes tras haber realizado el alarde previo al inicio del sitio de Tenochtitlan. Acabado de hacer dicho alarde, yo encargué y encomendé mucho a todos los españoles que guardasen y cumpliesen las ordenanzas que yo había hecho para las cosas de la guerra, y que se alegrasen y esforzasen mucho, pues que veían que nuestro Señor nos encaminaba por haber victoria de nuestros enemigos, y principalmente ver que peleábamos a favor y aumento de nuestra fe, y por reducir al servicio de vuestra majestad tantas tierras y provincias como se le habían revelado. Les había de poner mucho ánimo y esfuerzo para vencer o morir. En su brevedad, el pasaje refleja con nitidez las ideas acerca de la guerra justa y la doble naturaleza política y religiosa de la conquista. Al exigir a los españoles que guardasen y cumpliesen las ordenanzas que yo había hecho para la guerra, Cortés se presenta a sí mismo no solo como el capitán de las tropas, un nuevo gran capitán, sino como la autoridad pública, es decir, como un funcionario real que representa al príncipe soberano y que quiere poner bajo el dominio de éste las nuevas tierras conquistadas. Al estar dirigida al monarca, fuente primera de legitimidad y legitimación, la carta materializa la presencia textual y simbólica del verdadero señor de las tierras, única figura poseedora de la autoritas necesaria para declarar la guerra y llevarla conforme a derecho, evitando el asesinato y el atrocinio. Dicha autoritas emana, a su vez, de la herencia recibida por Carlos de parte de sus abuelos, argumento jurídico bajo el cual el capitán extremeño pretendía reducir al servicio de vuestra majestad tantas tierras y provincias como se le habían revelado. Ya las bulas alejandrinas de 1493 habían concedido las tierras americanas a los reyes de Castilla y sus sucesores con plena, libre, homínida potestad, autoridad y jurisdicción, y por lo tanto sus habitantes eran, y así lo reconocía el testamento isabelino, vasallos del rey de Castilla. Al no aceptar el dominio del emperador, su señor natural, los indígenas se convertían en vasallos que rompían el pacto establecido con el monarca y por lo tanto podían considerarse en rebelión, y Cortés podía llevar a cabo la guerra en servicio del rey, poniendo fin a tal rebeldía, restaurando el orden jurídico y acrecentando los estados de su majestad. Otra argumentación fue la que se le utilizó en Granada cuando el emir rompió las treguas con los reyes católicos. El cuarto aspecto a considerar es el hecho de que los castellanos concibieran el combate contra los indígenas como una guerra llevada a cabo en nombre de Dios, aunque no pueda considerarse como una cruzada, pues para ello hubiera sido necesaria la bula papal que concedía la absolución a los combatientes cristianos. Más allá de argumentos teológicos y eclesiológicos, lo cierto es que fue una guerra en la que se combatía, según palabras de Cortés, a favor y aumento de nuestra fe, y según la percepción del capitán extremeño, era el propio Jesucristo quien los encaminaba para ver victoria de sus enemigos. Si estos pasajes se vinculan directamente con las definiciones de la guerra sacralizada y recuerdan la mentalidad y los marcos ideológicos en los que se desarrollaron las acciones de las huestes castellanas frente a los muros de Toledo o la ciudad de Granada, estudiados hace no mucho por Rafael Peinado, lo son también los rituales y gestos externos con los que se manifiesta y que evocan los momentos previos a la batalla de las Navas de Tolosa o del Salado, o incluso los que procedieron a la toma de Jerusalén en la Primera Cruzada. Entre estos gestos y rituales pueden señalarse, entre otros, la presencia de religiosos como Bartolomé de Olmedo o Juan Díaz, miembro del Orden de la Merced, cuyo carisma era precisamente la redención de cautivos cristianos en el norte de África, la celebración de misas previas a las batallas, la comunión de los soldados, la invocación continua de Santiago, patrono de las Españas y santo guerrero por excelencia, la presencia de figuras devocionales y, en fin, la bendición de las armas. Pero más allá de la ritualidad, me parece que es necesario insistir en la dimensión religiosa de la guerra llevada a cabo por los castellanos,
pues bajo la lógica de la larga duración que venimos analizando, la conquista no solo era la reactualización en clave mediterránea de la lucha entre barbarie y civilización, sino la materialización del viejo ideal de la expansión de las fronteras de la cristiandad y de la incorporación de paganos e infieles a la verdadera fe. O dicho de otra forma, era la materialización del viejo ideal de la dilatatio Christianitatis. En este sentido, debe subrayarse la importancia que tuvo la fundación de una nueva iglesia en América a partir del precedente granadino, que en su día estudió Garrido Aranda, al que aludimos al principio del trabajo, y en la que encontramos elementos similares: destrucción de santuarios e ídolos paganos y fundación de templos cristianos sobre las ruinas de estos, acto que equivaldría a la transformación de mezquitas en iglesias, la fundación de arzobispados, obispados, parroquias y doctrinas, la erección de colegios para niños nobles, la elaboración de vocabularios y gramáticas en lenguas indígenas, el desarrollo de la actividad misionera según lo había establecido Fray Hernando de Talavera, es decir, a partir del convencimiento, y por supuesto, como bien sabemos, el patronato indiano. Finalmente, y como quinto aspecto, debe insistirse en el hecho de que, concluido el asedio de Tenochtitlan, vencedores y vencidos iniciaron una nueva dinámica histórica que se tradujo en la fundación de un nuevo reino que quedaría plenamente integrado a la monarquía católica, la Nueva España. De esta suerte, tras la conquista de la otrora capital mexica, continuó el proceso de expansión de las fronteras marítimas y territoriales del reino recién fundado, y en dicho proceso los grupos indígenas y en particular las familias nobles tuvieron un papel central, adoptando los valores castellanos y representando al poder y la autoridad del rey de España, particularmente en los límites septentrionales del reino. Y a mí por eso esta imagen del cacique Nicolás San Juan me parece una auténtica maravilla. Como ven, va con la bengala de general de los ejércitos del capitán español, la cruz de Santiago y en el fondo la imagen de la cruz de Constantino, imagínense, del siglo IV, Inoc signo vincis. Finalmente, más allá de las diferencias idiomáticas, religiosas y culturales, hubo lógicas compartidas por europeos y americanos que permitieron la articulación del naciente reino y favorecieron la configuración de una élite dominante conformada por conquistadores españoles, caciques indígenas y órdenes religiosas. Esta afirmación me lleva a plantear el hecho de que me parece que debe revisarse el papel de los conquistadores convertidos en encomenderos. Desde los trabajos clásicos de Silvio Zavala y François Chevalier hasta los más recientes de Jérôme Bachet, pasando por supuesto por los del profesor Enrique Semo, que nos acompaña estos días, realizados en los años 70, el debate sobre la encomienda ha hecho correr ríos de tinta, pero considero que su estudio puede ser renovado y profundizado, dado que los encomenderos fueron también representantes del poder soberano y fueron mediadores entre la corona y los pueblos indígenas. Como ocurrió en el Reino de Granada tras su conquista, la monarquía tuvo que hacer frente a dos problemáticas: el del repartimiento y explotación de las tierras conquistadas, por un lado, y la gestión y encuadramiento de las poblaciones locales, por el otro. De esta suerte, me parece que debe pensarse la encomienda como la solución a los desafíos de la colonización, de la articulación del territorio, de la organización y encuadramiento de las poblaciones, de la evangelización de estas y, en fin, de la gobernanza de un territorio recientemente conquistado y muy alejado de la corte. En este sentido, considero que no debe olvidarse que la formación del Reino de la Nueva España se inserta en el proceso histórico de construcción de lo que hoy llamamos Estado moderno, impulsado por los reyes católicos, y en el tránsito de la lógica señorial de la guerra de frontera a una lógica institucional como parte de la política de Estado controlada por la corona. De ahí la negativa de la monarquía a ceder el pleno control del territorio al futuro Marqués del Valle, y de ahí la decisión regia de nombrar a Antonio de Mendoza como primer virrey de la Nueva España. Don Antonio representaba a una poderosa y vieja familia castellana que hundía sus raíces en el siglo XIV, que tenía entre sus más compicos representantes a don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, el poeta que ustedes conocen, que había servido a los intereses de la monarquía desde tiempo de los reyes católicos y que contaba, en consecuencia, con amplia experiencia de gobierno. Pedro González de Mendoza, tío de don Antonio, había sido arzobispo de Toledo y cardenal de España. Íñigo López de Mendoza, marqués de Mondéjar, conde de Tendilla y padre de Antonio de Mendoza, había servido como alcalde de la Alhambra y capitán general del Reino de Granada tras su conquista.
Luis Hurtado de Mendoza, hermano mayor de don Antonio, por su parte, había heredado los títulos y cargos del padre y llegaría a desempeñarse como presidente del Consejo de Indias entre 1546 y 1559. Este capital simbólico, político y social permitió sin duda al nuevo virrey negociar desde una posición de autoridad superior indiscutible e imponer la voluntad de la corona a los intereses de conquistadores y encomenderos, porque que era un soldado aventurero con fortuna recientemente ennoblecido como Cortés frente a un Mendoza. Y aunque para la generación que representaba don Antonio de Mendoza escribir y gobernar eran sinónimos, en tanto virrey de la Nueva España recibió también el título de capitán general y no dejaría de actuar también como adelantado y representante del soberano en las fronteras americanas de la monarquía hispana. Conclusiones. El largo recorrido que hemos realizado nos permite asentar diversas conclusiones. La primera consistiría en afirmar que Bernard Grunberg tiene razón al decir que conquista es en parte la transposición de la guerra de reconquista en América, con algunas modificaciones. Sí y solo sí se entiende a la reconquista en el sentido que le dio Modesto Lafuente a mediados del siglo XIX, es decir, como una expansión de las fronteras de los reinos hispanos cristianos y, como hemos insistido a lo largo de los últimos años, como una proyección de las experiencias y dinámicas históricas generadas en el espacio mediterráneo a lo largo de la plena y la Baja Edad Media sobre el espacio atlántico. Reducir la estrecha vinculación entre la conquista de América y estas dinámicas históricas a algunos vocablos, acciones o actitudes que remiten a los antecedentes medievales o hispánicos de la conquista es no comprender la complejidad del proceso. La segunda conclusión consiste en afirmar que frente a la aridez y lo infecundo del debate vigente hace mucho tiempo sobre si la actuación y el pensamiento de los protagonistas de la conquista y colonización de América, como Colón, Cortés y Las Casas, entre muchos otros, deben considerarse como medievales o como modernos, con la respectiva carga ideológica negativa o positiva que conlleva uno u otro calificativo, me parece que resulta más útil, clarificador y renovador repensar la propia periodización establecida y concebir el periodo de tiempo que se extiende entre los siglos XIV y XVI como una unidad de sentido histórico en que la península se caracterizó por la expansión de las fronteras de los reinos hispano-cristianos, la conquista e integración de diferentes territorios y poblaciones en una monarquía compuesta de naturaleza policéntrica y un proceso de fortalecimiento de la autoridad regia a través de mecanismos como la burocratización, la incorporación de la alta nobleza a las tareas de gobierno y representación, el desarrollo de la noción de servicio al rey, la gradual recuperación del monopolio de la violencia por parte de la corona, la construcción de espacios y mecanismos de negociación y mediación entre el poder central y las oligarquías locales, y en fin, la definición y consecución de una política de Estado encaminada a construir una identidad política y cultural común a los distintos territorios cimentada en la identidad religiosa. En este sentido, una vía útil que solo puedo señalar aquí, pero que sería muy interesante, sería comparar, por ejemplo, el proceso de conquista militar e incorporación institucional a la corona de Castilla de los reinos de Granada y Nueva España, más allá del aspecto evangelizador. Contamos en ambos casos con numerosos materiales documentales, cronísticos y estudios contemporáneos, y los resultados podrían ser interesantísimos. Finalmente, me parece que no solo es posible, sino necesario continuar estudiando la conquista y colonización de América desde nuevas ópticas, con el fin de escudriñar mejor los complejos procesos desencadenados a partir de 1492. En este sentido, recuperar la noción de frontera como categoría de análisis para estudiar dichos procesos resulta sumamente útil, no solo por la riqueza epistemológica del concepto, sino porque fue un concepto y una realidad histórica que marcó la vida de la península ibérica a lo largo de la Edad Media, y podría decirse para las fronteras americanas aquello que Alfonso X había asentado en las partidas en la segunda mitad del siglo XIII, a saber que las fronteras que son de natura caliente y las cosas que nacen en ella son más gruesas y de más fuerte complexión que las de la Tierra Vieja. Muchas gracias. Perdón por ir corriendo, pero si no, no llegábamos.
Muchas gracias al doctor Martín Ríos del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Tenemos ocasión ahora, antes de entregarles los reconocimientos a los ponentes de esta mesa de la mañana, bueno, preguntarles si tienen ustedes algún comentario o alguna duda. Allá alguien está levantando la mano, entonces voy a correr. No, pero para que se escuche. Espérame. La pregunta es para Rina, pero que te pasen el micrófono. Rodrigo, tranquilo. Sí, algo que siempre nos atormenta, la esclavitud en África antes de la llegada de los europeos. Adelante. Muchas gracias por la pregunta y la agradezco. ¿Hubo esclavización de personas en África? Sí la hubo. Hubo venta y compra de hombres y mujeres destinados a las minas de sal, las mujeres a los harem y en trabajos forzados y a nivel militar. Lo que cambia con respecto a América y lo que hace a la esclavitud atlántica en América un hecho único es la magnitud. Estamos hablando de más de 12 millones de personas. El uso de categorías raciales, donde a los descendientes de los africanos quedaron reducidos en la palabra negro o esclavo, la imposibilidad del rescate que existía en tierras africanas. Un familiar podría, siempre y cuando pagara, rescatar a alguien, el rescate se acaba. La ley de vientre, hijo de madre esclavizado, nace esclavizado, depositando en los hombros de las mujeres durante 300 años la herencia y la esclavitud y toda la construcción ideológica en torno a la doble victimización de estas mujeres, el cambio de los nombres y la destrucción como política de sus culturas. Esto no exime, ni mucho menos, la violencia de cualquier esclavitud en cualquier parte del mundo. Y fue en el caso de África, como lo fue en las comunidades indígenas cuando se practicó la esclavitud, o en las comunidades europeas cuando se practicó, o en las comunidades asiáticas, que lamentablemente fue una práctica. No exime la no existencia y la violencia de la esclavitud en el continente africano, pero la naturaleza es distinta. El otro elemento que algunos africanos, historiadores y analistas africanos sostienen, es que entre la privación total de la libertad y el goce de la libertad existieron una serie de matices que no las encontramos en América. Esa paleta de grises, llaman ellos, daba otras opciones. Muchas veces eran formas de cautiverio y de ahí decimos que la esclavitud es polisémica, y con eso termino. Polisémica tiene diferentes sentidos dependiendo del momento y el dónde. Pero a su respuesta, sí, si hubo esclavitud, no significa que la esclavización de la mano de obra haya sido la fuente principal de fuerza de trabajo, como lo fue en las economías de plantación, donde poner a la gente en esclavitud fue la principal. No era central al desarrollo estructural económico, como lo fue en América. No sé si respondí. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Acá. Doctor, una vez que el canciller español acaba de declarar que lo que pasaba en la Nueva España era una guerra de indios, o sea, entre los indios, por el hecho de que fueron 130,000 combatientes de los pueblos originarios los que ayudaron a Cortés a conquistar Tenochtitlan. Cortés tenía nada más 500, 600 gentes. Él dice, no, nosotros llegamos a salvarlos, eran unos salvajes ahí, hacían tropelías y medias, llegamos a civilizarlos. Mi pregunta es, ¿qué tan válido es eso? Y enseguida, una vez que tanto Cortés como Pizarro logran conquistar lo que han hecho y tener el poder que tenían, ¿qué no se les antojó ser reyes? ¿Qué no se vieron ellos como los soberanos de esos nuevos reinos?
haciendo a un lado a España. Me inquieta eso, pero yo pienso que se antojaría, ¿no? Dan ganas, ¿verdad? Con un reino tan rico, hasta yo quisiera ser rey de Nueva España, claramente. Martín, vamos a sumar un par de preguntas más. Aquí Luis tiene una. Es una pregunta para Martín. La minoría de edad, la neofitez y el tributo parecen indicar una diferencia cualitativa entre el modo en que los pueblos indígenas fueron tratados en América. Hay cosas que medio se parecen de la conquista de Granada. ¿Tú dirías que esos antecedentes, esas cosas, son efectivamente antecedentes, que no hay una diferencia cualitativa así como la que se opera entre la esclavitud antigua mediterránea y africana y la esclavitud americana? Es decir, es simplemente la extensión de un estatus jurídico diferente. Hasta donde yo entiendo, el tributo en particular no se cobró como se concibió y se aplicó en América a la población indígena. Para mí eso supone una diferencia cualitativa y no simplemente la mera extensión de un reino en cuyo centro hay las tres cosas conocidas: lo de la neofitez, la minoría legal para toda la vida, y el tributo. Vale, pues adelante. Otra pregunta para Martín y aprovechamos. O contesta esta si quieres, Martín. Bueno, muy rápido, a su primera pregunta sobre las declaraciones del ministro de Exteriores, puedo decir que así como en México hemos manipulado la historia con la finalidad de construir una identidad nacional, también en España se ha manipulado la historia con el fin de construir una identidad nacional. De tal suerte que ambos hemos vivido con una historia manipulada y con un enorme desconocimiento recíproco y mutuo, tanto de nosotros sobre la cultura española contemporánea como de ellos sobre la cultura americana en general y mexicana en particular. Eso tiene una explicación. Cuando en la Guerra Civil México ofreció el apoyo a la República, ustedes bien lo saben, nosotros rompimos relaciones con la dictadura y por lo tanto esa ruptura de relaciones tuvo una consecuencia muy directa, que no hubo comunicación y por lo tanto, dado que era imposible romper todas las relaciones, porque había familias, porque había intereses económicos, se mantuvieron relaciones oficiosas, de tal manera que se acordó, porque fue un acuerdo, que se iban a promover aspectos culturales de un país y de otro, de tal manera que nosotros exportamos a los Panchos, a Cantinflas, a Lola Beltrán y poco más, y ellos a su vez exportaron al Ruiseñor, a Marisol y ya en mis tiempos a Parchís. Por lo tanto, fue una política de Estado de España marcar ese desconocimiento sobre México en concreto por ese apoyo político que México dio a la República. De tal manera que eso explica en buena medida el enorme desconocimiento de la sociedad española contemporánea sobre nuestra realidad. Si a ello se suma el hecho de que en el siglo XIX se escribió una historia nacionalista deformada con ese objetivo de crear una identidad nacional y que en el franquismo fue recuperada para imponer una idea de España y del gobierno, pues se explica en buena medida ese desconocimiento. Por lo tanto, me parece que el desafío es que a ambos lados del Atlántico nos conozcamos mejor y que el trabajo que nosotros hacemos como historiadores se difunda en ambos sentidos. Por lo tanto, ¿qué opinión me merece? Que es una enorme ventana de oportunidad para el mejor conocimiento de unos y de otros y de los muchísimos rasgos culturales profundos, estructurales que compartimos, más allá del ceseo y más allá del gusto por el jamón o por los jamón serrano, obviamente, o por los tacos de hormiga, por ejemplo, ¿verdad? La segunda pregunta sobre el reino. Sí, efectivamente, la idea de Cortés y de muchos capitanes era instituir un señorío, por lo menos. Lo de convertirse en rey era un poco más complicado porque hace falta toda una construcción de legitimidad para ver quién puede ser rey. Es decir, no basta únicamente la fuerza de las armas.
Ellos siempre dirán que es una conquista porque la conquista genera derechos, los derechos de conquista. No puede ser irrupción ninguna otra cosa, porque jurídicamente, desde época romana, solo la conquista genera derechos de gobierno. Pero de ahí a convertirse en rey hay mucha diferencia. Usted sabrá que ya en mediados del siglo XVI hay una conjuración, una conspiración, muchos rumores que el hijo de don Hernando quiere hacerse con la tierra. Bueno, lo que ocurrió es que no se hizo con la tierra y un Mendoza gobernaba en nombre del rey. Ustedes imagínense en una lógica de capital simbólico que un señor como este, don Antonio de Mendoza, sea sobrino nieto del cardenal de España, ¿sí?, del arzobispo más importante de toda la península ibérica, o que su padre sea virrey de Granada, o que su tatarabuelo en el siglo XIV haya sido cronista mayor y canciller mayor del reino de Castilla. Entonces, claro, cuando uno es un Mendoza, llega Cortés, bueno, usted es el capitán o lo que sea, marqués del Valle, pero acaba de llegar a la alta nobleza. Y usted se calla y se sienta porque aquí el marqués, aquí el Mendoza, soy yo. Entonces, así es como hay que entender, me parece, desde esta lógica, el hecho de que sea Antonio de Mendoza. Ya había habido unos... como decir, unas negociaciones, por llamarla así, unos intentos de gobierno con las dos primeras audiencias, pero conocemos el resultado de la primera y, bueno, en qué medida la segunda intentó organizar los esfuerzos. Don Antonio para mí representa ese tránsito de la nobleza señorial al servicio de la propia casa a una nobleza señorial al servicio de la corona y del Estado. No sé si con eso contesto su pregunta. Doctor Fernando Granados, la pregunta es interesantísima. Siempre en estas dinámicas de larga perspectiva tenemos que preguntarnos qué cambia, qué permanece y qué se innova. En el caso de Granada es muy curioso porque con la idea de concluir la guerra lo más pronto posible, llevaban 10 años de guerra, los reyes en esas negociaciones se ven obligados a firmar una serie de capitulaciones que paradójicamente atentaban contra el proyecto de la guerra. Es decir, el proyecto de la guerra consistía en expulsar al Islam de España. Las capitulaciones firmadas con Boabdil son justo lo contrario. Cómo garantizar la permanencia del Islam en la península ibérica, empeñando los reyes su palabra real. De tal suerte que se creó una paradoja. Se invita a esas poblaciones a que se conviertan por el convencimiento al tiempo que se garantiza su existencia. Para garantizar su existencia fue necesario constituir una base productiva y fiscal con las cuales se mantuviesen las propias autoridades locales musulmanas. De tal manera que se van a cobrar impuestos, capitaciones, y un poco más. No hay tributo, efectivamente, como sí se va a establecer en América, ni hay esa explotación de la mano de obra musulmana. Otro gran problema que debaten mis colegas que son medievalistas y que se dedican al comercio de esclavos en el Mediterráneo. A la pregunta ¿qué es esclavo? No hay una respuesta igualitaria, unánime. Porque una cosa son los prisioneros de guerra, según la cual los castellanos están esclavizados, pero no necesariamente desarrollan tareas productivas. Es decir, pueden estar prisioneros para que se les rescate y por lo tanto obtener una riqueza a través de ese intercambio. En algunos casos pueden servir incluso como empleados domésticos. Por supuesto, en el siglo X algunas pasaron al harem del califa, pero no es lo mismo que un esclavo que sea empleado para hacer, como dice la profesora, producir las plantaciones. Por otro lado, en el caso de Al-Ándalus, sabemos muy bien que convivieron dos tipos de propiedad, un gran latifundio de la nobleza siria y árabe que se estableció desde el siglo VIII y una pequeña propiedad. Y es paradójico, si durante el Imperio Romano esas poblaciones campesinas fueron sometidas a servidumbre, cuando se conquista la península se crean familias libres, porque según el Islam un musulmán no puede ser esclavo de otro musulmán. Por lo tanto, muchas poblaciones hispano-romanas se convirtieron rápidamente al Islam para obtener su libertad. Y al obtener la libertad obtenían una tierra en propiedad a partir de la cual tenían que pagar impuestos al emir. Todo ello para decir que cuando se van conquistando las distintas ciudades, Sevilla, Córdoba primero en 1236, Sevilla en el 48, Jaén y hasta el 92, prácticamente esas poblaciones indígenas musulmanas lo único que hacen es pagar su impuesto al rey.
Posteriormente, después de la conquista, unos meses, en el caso de Sevilla, en concreto, esa población musulmana fue obligada a emigrar y tenía dos posibilidades, Granada o el norte de África. Y allí sí las propiedades agrícolas fueron ocupadas por nobleza baja y por campesinado que venía del norte de la península. Y se establecen en Granada, el emir les da tierras y vuelven a producir. Yo creo que ahí señalas un cambio cualitativo importante en la tributación. Lo dejo allí porque no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que pues ese diálogo daría para mucho más. Bueno, pues muchísimas gracias. Les damos un aplauso. Gobierno de México.